mis hermanos, habiendo llegado la hora, daremos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos empezando orando al Señor para que lo una en un solo, en comunión. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí ante tu servicio. Te damos gracias por esta honra, Señor, de predicar tu palabra, de enseñarlo. Te pido, Padre, que tú seas dándole esa gracia, ese entendimiento al mocito para poder predicar, hablar de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tu misericordia se renuevan cada día. Ahora, Padre, imploro que tú seas llenándome de tu gracia, de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu amor, para poder expresar estas pocas palabras que tú me vas a dar para predicar, para enseñar. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora daremos lectura a la palabra del Señor, y el cual se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora, mis hermanos, como de costumbre, como del ministerio de nosotros, pasaremos a orar por la patria y después pasaremos a orar también por nuestro ministerio. Oremos por la patria, mis hermanos. Padre amado que estás en los cielos, estamos aquí ante tu presencia, Padre amado, primeramente dándote gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Ahora implorando, Padre, un clamor por esta nación, por Chile, en cuya nación, Padre, hay una promesa que Chile será para Cristo. Pero, Padre, hemos visto, Padre, cómo se ha multiplicado la maldad, la avaricia, la codicia, el desconformismo, y ha traído problemas a esta nación. Padre, te pido, Padre, que tú limpies nuestros corazones, que tú los laves, los limpies. Te pido, Padre, por el gobernante de esta nación, por los ministros, por los senadores, por los diputados, y por todos los que estén en eminencia, que tu Padre sea amonestando en su corazón para que trabajen, Padre, con la justicia, practiquen la justicia, no se corrompan por amor al dinero. También así, Padre, implorando que tú los libres de guerra, de terremotos, de atentados terroristas, de epidemias, de países que quieren hacer los daños. Te pido, Padre, que tú mandes la lluvia temprana y tardía para que no falte alimento en esta tierra, que la tierra pueda fructificar. Y bendice Chile, Padre. Te damos gracias. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pasaremos a orar por nuestro ministerio, por la iglesia, para que el Señor lo une en un solo espíritu, para que no haya divisiones ni nada. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por también estar aquí ante tu presencia, implorando, Padre, por este ministerio, el remanente, y no solamente, Padre, por este ministerio, sino que por todos los ministerios que proclaman tu santo nombre y predican tu palabra. Que tú lo unas en un solo espíritu, que no hayan divisiones, que usted, Padre, lo dé el fruto del Espíritu, los aumente la fe, el amor. Sí, Padre, implorando también, Padre, por nuestro obispo, por la diaconisa, por el cuerpo de diáconos, de predicadores, de oficiales, Padre, y que tú lo unas en un solo espíritu, Padre. Que tú lo fortalezca, Padre, Padre, a la esposa del Cordero, a la novia, Padre, para que cuando tú vengas lo vayas haciendo lo resto. Coloca esa bondad, esa misericordia en nuestros corazones y que podamos practicar tu palabra. Gracias, Padre, te damos por toda esta bondad, por toda esta misericordia que tú nos has dado de poder estar aquí predicando tu palabra. Te pido todas estas bondades, toda esta misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Esté usted clamando al Señor? Bueno, todos sí, porque no es difícil también estar aquí. Predicar tampoco es fácil, hay que hacerlo con temor, con temblor, porque es su palabra la que estamos predicando.
Como decía, su palabra se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, nos centraremos en esos capítulos. Esta carta, mis hermanos, la escribió Pablo, ¿no? donde Pablo se la dirige, se la dirige, autor de esta carta es Pablo. Fecha de escritura entre el año 56 y 58 después de Cristo. Esta carta está destinada a la carta de la iglesia, está en Roma. Y el trasfondo de Pablo para escribir esta carta, para concluir su tercer viaje misionero, y anticipa una visita a Jerusalén y por último a su primer viaje a Roma. Escribe esta carta para presentarse a sí mismo y para hacer un resumen del mensaje del Evangelio. Lugar de la escritura, esta fue en Corinto, en Grecia, ¿no? Y destinatario de esta carta, los cristianos en Roma, tanto judíos como gentiles, con más de 1 millón de habitantes de Roma, era el centro de uno de los más grandes imperios que el mundo había conocido. El contenido, el libro romano, es una de las más largas de las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina de justificación por fe en forma sistemática. Pablo reflexiona sobre su gratitud por la salvación de Dios por gracia, en contraste entre la ley y la gracia, y su determinación para hacer conocer a Cristo en todo el mundo. Hay detalles de cómo Dios trata con Israel y de su propósito para los judíos. La justicia que no es por obra se ilustra más aún con el ejemplo de la visita de Abraham, que se encuentra en el capítulo 4. Y finalmente hay explicaciones prácticas relativas a los deberes y éticas cristianos. La palabra clave en esta epístola son pecado, salvación, fe. Pablo claramente explica que la comunión con Dios se rompe en razón del pecado de nuestra vida y que hay salvación solo por fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Y el tema de esta carta principal es que todos nacemos con una naturaleza pecadora, por cuanto también dice su palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos nosotros, como Pablo, tenemos conflictos internos por la tendencia pecaminosa de nuestro hombre natural. La salvación es un regalo que está a nuestra disposición a través de la gracia de Jesucristo absolutamente. Nada puede separarnos del amor de Dios, solo por medio de Jesucristo, que fue perfecto, podemos convertirlo en justo. La justificación es por fe, no por obra. Y la santificación es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, no por obediencia a las leyes religiosas. Todo el que confía en Jesucristo será salvado, recibirá el Espíritu de Dios. Para vivir en victoria hay poder divino por una vida santa a través de su Espíritu Santo. Eso fue lo que Pablo hizo esta carta y el trasfondo de esta carta. Y también aquí vemos en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice pues Pablo? Aquí hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y después aquí en el versículo 2 dice, en ninguna manera, por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo le puse esta palabra, ¿acaso podemos dejar de pecar? Hoy día, en estos tiempos, el cristiano
muchos piensan que, como Pablo aquí dice, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hoy día hay hermanos y muchos cristianos que piensan que en cuanto más pecamos, más abunda la gracia de Dios. Pero tenemos que entender que la palabra perseverar, yo me explico cómo nosotros perseveraremos en haciendo lo malo, lo que no le agrada a Dios. Porque si una vez Cristo los limpió, los lavó, ¿cómo volveremos de nuevo atrás? Hay gente que piensa que por el hecho que haber hecho su convicción de fe, de haber aceptado a Cristo en su corazón, que ya puede pecar deliberadamente, o en la noche que se arrodilla y pedir perdón al Padre, en el nombre de Jesús está perdonado. No, su palabra dice que nosotros no debemos, una vez que nosotros somos limpios, no podemos practicar el pecado. Perseverar al pecado es hacer que nosotros sigamos practicando cada día más eso. También la palabra aquí, pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Todo pensamiento de omisión o todo lo que nosotros podamos hacer y no lo hacemos. Pero cuando nosotros muchas veces pecamos deliberadamente, estamos pecando relativamente contra Dios. Eso en un cristiano que es nacido de Dios no puede hacer. Al contrario, nosotros tenemos que cada día confesar nuestras ofensas, como dice, los unos a los otros, y basta con que nosotros lo arrodillemos, pero no debemos de pecar deliberadamente. Muchas veces quizás pecamos así inconscientemente, como por ejemplo lo airamos o decir alguna mala palabra, pero cuando sabiendo que es malo lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer, seguimos, ese es un pecado deliberadamente. Si vemos la Escritura en San Juan capítulo 3, 4, dice su palabra, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Así dice 1 Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos que el Señor los dio. No matarás, y así viceversa. Y todos los que sabemos que lo que no es recto ante los ojos de Dios. Mucha gente se dice, pero si nosotros ya no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Es cierto. Pero ¿la ley para qué se hizo? Para el Señor, porque antiguamente el hombre quizá pecaba, pero no sabía que era pecado. Y el Señor para eso hizo la ley, para que no pecáramos. Porque no se sabía que matar era malo. Pero después cuando nuestro Señor mandó los mandamientos en el monte Sinaí, ya sabemos que matar o mentir o robar es malo. Y ya los creyentes en Cristo sabemos que eso es malo, ya no necesitamos la ley, porque eso está ya grabado en nuestro corazón. También hay personas que dicen, esto es para los judíos, no es para los gentiles. Si buscamos en número 15:15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros, el extranjero que con vosotros mora. ¿Ven bien, hermano?
como la escritura, no se equivoca. Por eso tenemos que nosotros tener esa convicción, como el que dice, ¿acaso perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, para que la gracia abunde. No. O acaso también, como podemos decir también, ahí en Hebreo 10, del 26 al 31, dice, ¿por qué si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Con mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea el Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice después, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, mis hermanos, tenemos que pensar y sacar esa, quizás una mala práctica de nosotros, de los cristianos, que piensan que tú puedes pecar deliberadamente. No es así. Su palabra lo dice, y muchas veces, como decía anteriormente, me cuesta entender que muchos cristianos, tampoco me quiero hacer el santulón, porque de repente igual uno peca. Pero tenemos que tratar de no pecar. Su palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Eso significa que yo cada día tengo que ir buscando la santificación en mí. Dice su palabra que Pablo también lo dice en otro libro. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y así debe ser. No debemos de tomar ese sacrificio tan inmenso que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, tomarlo como un sacrificio ya vano. Debemos de tener temor, porque fue un sacrificio muy grande que pagó Él en la cruz, ese castigo que nosotros debíamos de llevar por ser pecadores, porque sí, como dice, que porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él vino a hacer ese sacrificio inmenso en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Ahora Dios los mira por medio de Jesucristo. Por Él los mira y por Él nosotros tenemos entrada al cielo. Pero ahí que, como dice, ¿acaso Pablo lo está diciendo en una pregunta? ¿Acaso podemos pecar? ¿Qué pues diremos? ¿Que acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después en el versículo dice, de ninguna manera. Porque dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo viviremos en él? Hoy día, y cada vez que van pasando los años, veo que ya muchas veces no hay una diferencia entre el cristiano y entre el no creyente. Muchas veces ya decimos las mismas palabras, no tenemos nuestra forma de cambiar. Ya no hay diferencia entre el cristiano y el gentil. Pero su palabra dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo. Cuando nosotros estamos a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Nuestra forma de hablar, nuestra forma quizás de vestirlo, de arreglarlo, es otra persona. La forma de mirar, de hablar, de pensar, de ser diferente a la gente de afuera. Pero hoy día hemos tomado el Evangelio ya con mucha leviandad.
¿Mm? Ya quizás ya no hay temor en el cristiano de hacer lo que hacía antiguamente a lo que hacía ahora. Porque así como dice aquí, ya pensamos que somos salvos por la gracia de Dios. Sí, somos salvos por la gracia de Dios, por ese sacrificio tan inmenso. Pero también hay en Romanos 10, del versículo 15, del versículo 26 al 31, dice que nosotros no debemos de tomar por inmundo la gracia del Señor. Y hay del que dice, si hay del que pisotee la sangre de Cristo, que tome en vano ese sacrificio, porque sería en vano que Jesús murió por mis pecados, y por los de ustedes y por todo el mundo. Pero muchas veces el cristiano está pensando así, está orando. ¿Mm? También ahí en San Juan, en 1 San Juan 3:15, dice su palabra que el que me ama, mi palabra hace, la practica. Nosotros los cristianos debemos ser oidores de la palabra y también hacedores. Porque hoy día ya no, prácticamente no se hace la palabra. Pero que el Señor nos ayude a tener ese temor. Por eso, mis hermanos, no debemos de pecar deliberadamente. Debemos todos los días ir perseverando, no en el pecado, sino que en la santificación de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser, para que podamos ser gratos ante el Señor. Su palabra ahí también, en Mateo 7, versículos 21, 22, 23, dice su palabra que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y su palabra lo está diciendo ahí, sino que dice el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día me dice, mis hermanos, dice el Señor que les dirá, me dirán mucho, no poco. Señor, nosotros predicamos en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, hicimos sanidades, predicamos el Evangelio. Y el Señor le dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Hacedores de maldad en el griego significa transgresor de la ley. No respetaste mi mandamiento. Ahora, si usted tiene, mi hermano querido, la costumbre de pecar deliberadamente y no puede de pecar, dice su palabra, también el Señor lo dice, todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesús, lo daré. Dice, pedid y se os dará. Dice que el que pide recibe. En Filipenses 4:13 dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, no estás desamparado. Si estás desorientado, si quizás tienes esa costumbre de pecar deliberadamente, acuérdate del sacrificio que pagó nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, que no sea en vano. O que quizás cuando te toque estar en la presencia del Señor, no te diga lo que dijo en esos versículos 21, 22, 23 de Mateo 7. No te conozco, hacedor de maldad. Practica la justicia de Dios. Ese temor no significa que tú andes tiritando ni nada, sino que siempre llevamos el corazón aquí, nuestro Señor, y que practiquemos la justicia y respetemos su mandamiento. Porque ya nosotros no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Pero también significa que tenemos que hacer la voluntad de Dios, respetar sus leyes. Porque hoy día vemos cómo está este mundo convulsionado, que corren de aquí para allá, hacen lo que quieren. Incluso ya a los que practicamos la palabra, los que hacemos la palabra del Señor en la misma iglesia, ya muchas veces no los quieren por decir la verdad, porque se les dice que eso es malo. Quizás le tratamos de decir las cosas más suaves, pero muchas veces le molesta. En cuanto hoy día vemos las congregaciones, cuántos hermanos fornican, adulteran, mentirosos, ladrones.
Y lo peor que empieza, al hombre lo pueden engañar, pero ¿acaso a Dios lo pueden engañar? Dios es omnisciente, omnipresente, a Dios no se puede engañar porque el Señor dice que Él escudriña tu mente, tu corazón. Entonces, ¿cómo lo vas a engañar, mi hermano? No se puede engañar a Dios. Él te está mirando, Él está en todas partes. Entonces tú no le puedes mentir, al hombre quizás le puedes mentir, incluso ni siquiera al hombre, porque todos, a nosotros el Señor, a los que somos llamados hijos de Dios, a la mayoría les da un don de discernimiento, que sabemos de repente cuando lo está mintiendo, cuando no está diciendo la verdad. Y lo más triste es que hoy día estamos llenos de hombres mentirosos. ¿No? No hay temor a Dios y seguir la palabra, porque la palabra no cambia. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y del futuro va a ser la misma. Dice el Señor que Él no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos la palabra a nuestra manera de vivir, pero tendremos que dar una cuenta. Y como dice aquí en Hebreo, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso, mis hermanos, tenemos que meditar cada día y santificarlo. ¿Y cómo conseguimos eso? En la oración. No practicando el pecado, sino que perseverando en la santificación. Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. ¿Eh? El mismo, siendo, cuando después lo que lo llamó Cristo, el hombre cambió, pero él también se sentía con eso, tal como me pasa a mí, le pasa a usted, que muchas veces somos tirados al mal. Pero ahí está su Espíritu Santo, que lo dice en nuestra mente, que lo que estamos haciendo no es correcto ante los ojos de Dios. Y ese es el que lo frena a nosotros. Por eso nosotros tenemos que crucificar esta carne. Y decirle no a los deseos de esta carne. Al contrario, debemos declamar a Dios cuando lo vengan esos deseos, morir a los deseos de esta carne. Que el Señor los ayude cada día a practicar su palabra, a ponerla por obra y a no dejarlos tentar por nuestras propias concupiscencias, porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo de Dios, Satanás, pero nosotros cargamos con concupiscencias esos deseos carnales que nos dan de repente, pero ahí está nuestro Señor cuando clamamos, recurrimos a la sangre preciosa derramada en él, que muchas veces decimos, cúbrelo con tu sangre, Señor, para que podamos ser limpios. Y tener en cuenta, mis queridos hermanos, que los deseos de esta vida son pasajeros, los que quizás vamos a tener en esta vida, los deseos de esta carne, pero la gloria que los espera con Cristo Jesús en los cielos, o los que no quisieron hacer su palabra allá abajo en el infierno. ¿Qué prefiere usted, mi hermano? ¿Quemarse por una eternidad o estar gozando con nuestro Señor Jesucristo arriba? Así como le dijo Jesús a Nicodemo, deben nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cambiar nuestra forma de pensar, de entregarlo a Cristo Jesús por completo y confesarle muchas veces lo que nos pasa. Dice el Señor que un corazón con Cristo y humillado, el Señor no lo rechaza. Cuando buscamos del Señor y confesamos nuestras ofensas, a todo lo que nos pasa, nuestras tentaciones, porque somos tentados diariamente, pero le pedimos perdón, y el Señor los limpia, los lava. Pero cuando muchas veces lo hacemos inconscientemente, o quizás cuando somos atraídos por los deseos de esta carne, pero frenamos esta carne, la crucificamos, veremos la gloria del Señor. Y no pensemos que esto es para los judíos, que nosotros podemos pecar deliberadamente, sino que nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, ¿podremos pecar deliberadamente?
Mi pensamiento es no podemos pecar deliberadamente. Una por amor a Dios mismo. Porque Él mandó a su Hijo por amor a la humanidad. Él llevó nuestras culpas. Él recibió ese castigo horrendo en el madero de la cruz. Fue golpeado. Él dejó su gloria allá en el cielo, su reino, por padecer por nosotros. Imagínense, mi hermano. ¿Usted se daría ese trabajo de padecer por su vecino, de padecer por las culpas de su vecino? Él recibió todas las culpas. Todo ese castigo que nosotros merecíamos lo llevó nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. ¿Y nosotros cómo le pagamos a Dios? Que el Señor nos ayude y clamemos al Señor cada día que limpie nuestro corazón de todas estas cosas malas que nos pasan. Que el Señor los fortalezca y los guarde, mis queridos hermanos. Y meditemos sobre todo en estas palabras, en estos dos versículos. Pero nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. No tenemos que practicar el pecado. Porque hay mucha gente que dice, ¿qué si el Señor a mí cuando el Señor dice, muchas veces predicamos en la calle, Dios ama al pecador? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hay gente que he escuchado yo mismo, cristiano, pero si el Señor, yo en cuanto más peco, más me perdona. No, mi hermano, es mentira eso. El Señor sí aborrece el pecado, también te ama. Pero no peques deliberadamente. Como te decía, ¿acaso fue en vano ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Yo pienso que no en vano. Por eso, mi hermano, si tú estás practicando el pecado, medita en esta palabra y que no mires por inmunda esa sangre derramada en el madero de la cruz, porque fue muy grande ese sacrificio que hizo nuestro Jesús. Medita de día y de noche en su palabra y no te dejes caer por los deseos o por los placeres de esta vida, de esta carne. Es tan pasajera esta vida que un día estás, otro día no estás. ¿Y cuál va a ser tu cuenta que tengas que darle al Señor cuando estés en tu presencia? No se me advirtió, no se te dijo. Ya su palabra está predicada en todo el mundo. Y la gente todo sabe lo que es malo y lo que es bueno. Yo siempre le decía, le reclamaba al pueblo de Israel que él estaba cabreado de los machos cabríos, de los sacrificios de animales, porque el hombre en aquel tiempo pecaba deliberadamente y mataba un animalito y con eso se sentía ya que estaba puro, que estaba perdonado por sus pecados. Y el Señor por eso mandó a su Hijo. Un puro sacrificio, ahora no basta con matar a un animal, sino que un puro sacrificio, ese sacrificio inmenso que hizo nuestro Jesús, ese cordero sin mancha, cordero inmolado, manso, humilde, que no gritó, no dijo nada, ni blasfemó nada por mis pecados y tus pecados. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que el Señor ponga por obra esta palabra en mi corazón y en el corazón de ustedes, para que meditemos qué estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Lo estamos haciendo bien? Y debemos dar gracias al Señor por ese sacrificio y no defraudarlo. Que nosotros, al contrario, que Él diga, este es mi Hijo amado, mira cómo se porta, mira cómo se hace. Quizás vamos a tener pruebas, como la que tuvo Job. Job fue tentado, pero mientras era tentado, mientras él pasó esas cosas que el enemigo colocó, él no blasfemó contra Dios, al contrario. Dijo, Dios dio y Dios quitó. Así solamente debemos pensar. Que el Señor nos ayude y lo guarde. Para el Señor que me ha dado esta palabra, para Él doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Bueno, mis hermanos, ahora pasaremos a orar
y dándole gracias al Señor por esta palabra. Oremos al Señor. Padre amado que está en los cielos, Padre, te damos gracias por esta palabra tan bella que tú nos das. Y permite, Padre, que la podamos meditar y poner por obra en nuestros corazones, y que luego tú coloques ese temor, Padre, para no caer en pecado, en tentación, y agradarte, y llevar frutos dignos, Padre, ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vencer esta carne, a crucificar esta carne. Así como tú moriste en el madero de la cruz, así también tenemos que crucificar esta carne a los deseos y placeres de este mundo. Gracias, Señor, te doy por todas tus bondades, por toda tu misericordia. Gracias, mi buen Padre Celestial. Gracias por toda tu bondad. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Daremos término a este santo servicio con la alabanza número 296, por ti, oh Cristo. Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación. Por ti, oh Cristo, mi alma tiene paz. Por tu fuerte para mí se abrió el cielo, y con amor perdonaste mi maldad. Tu muerte para mí se abrió el cielo, y con amor perdonaste mi maldad. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecado, que tú diste tu vida allá en la cruz, por el justo y por el malvado. Tu vida allá en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te ruego que guardes a tu iglesia y bendigas a tus hijos, oh Señor, que la llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador, que la llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación
y remisión de pecado, que tú diste tu vida en la cruz, por el justo y por el malvado. Que tú diste tu vida ya en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te alabo porque me sacaste de este mundo de vicios y de errores. Te prometo serte fiel hasta la muerte. Que no cumplirte cortamente, oh Señor. Te prometo serte fiel hasta la muerte, de no cumplirte cortamente, oh Señor. Y es por eso que yo digo al mundo, en tu sangre y salvación y remisión de pecado, que tú diste tu vida ya en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida ya en la cruz, por el justo y por el malvado. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ahora mandaremos cariñosos saludos a nuestro querido obispo, a su esposa, a sus hijos, a todo el cuerpo de oficiales, de predicadores, de diáconos. También mandaremos cariñosos saludos a nuestro querido pastor Salvador Miranda, a su esposa, a sus hijos y a toda la congregación de Polpaico. Que el Señor los bendiga y que pronto ya estaremos haciendo nuestra vida normal, si Dios lo permite, para poder congregarlos ya no solamente los domingos, sino que también en la semana también. Que el Señor nos ayude. Bueno, mis hermanos, ahora pasaremos a orar por los enfermos, a pedir ese ungimiento y la bendición final. Si hay algún enfermito, ponga su mano en su dolencia y tenga fe que el Señor lo sanará. Porque el Señor dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, la más pequeñita, de que también te sanará. De que, mi hermano, fe, y oremos al Señor por los enfermos. Padre amado que estás en los cielos, te imploramos tu misericordia, tu bondad, Padre. Padre, si hay algún hermano enfermo que esté padeciendo alguna enfermedad, te pido, Padre, que tú reprendas todo espíritu inmundo que lo atormenta, que tú lo sanes, Padre.
Tu palabra dice que nosotros fuimos curados por las llagas de la sangre de Cristo. Y reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la sangre de Cristo tiene poder. Fuimos comprados a precio de sangre. Te pido, Padre, que tú reprendas todo espíritu de enfermedad en mis hermanos que están padeciendo en un hospital, en alguna cárcel, en algún psiquiátrico, en distintas partes, Padre, que tengan fe que van a ser sanos. Y lo declaramos en el nombre de Jesús, que son sanos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos hacer este santo servicio. Te pedimos la bendición final. Que tu Padre los bendiga y los guarde, Padre. Y Padre, que esta palabra haya podido caer también, Padre, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que tú bendigas, Padre, al predicador, al mocito que tú usaste, y bendice a toda tu iglesia. Y por eso también, Padre, por la patria, por Chile también, que también bendiga esta nación con tu palabra. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Polpaico, firme y adelante. Que el Señor te bendiga.
ese fuerte aplauso, dalo fuerte. Dalo fuerte para Dios, dalo fuerte para Dios, iglesia. Dalo fuerte para Dios, nuevas de amor y paz. Los que reconocen que por la